Bueno, buenos días, profe, estudiantes. Yo me llamo José Francisco Cabrera Jiménez. Voy a exponer sobre el obraje y espero que pongan atención y que les guste mi exposición. Recuerde hacer un resumen de cada exposición. Si son 3 temas, son 3 resúmenes, mínimo de 6 líneas. Máximo, perdón, de 6 líneas. ¿Qué eran los obrajes? Pues los obrajes fueron pequeños talleres textiles que existieron en América desde la mitad del siglo XVI hasta el principio del siglo XIX. Fueron centros dedicados a la manufactura textiles de la lana ovina. Lana ovina es lana de oveja y introducida por los españoles en América, de algodón muy utilizada en América antes de la llegada de los españoles, o de lana de alpaca. ¿Para qué servían? Su función era arbitrar disputas comerciales para proteger los intereses de los comerciantes, establecer reglas de conducta para los negocios y fomentar los intereses de la comunidad. También esto servía para la economía, ya que con esto se vendían telas y diferentes ropas que hacían en esos tiempos y funcionaba para también la economía. Un pequeño dato de su historia es que fueron centros dedicados a la manufactura textiles de lana ovina o de lana de alpaca. Se situaron principalmente en centros mineros, estaban controlados por los encomenderos españoles y trabajados por los indígenas. Estos obrajes eran supervisados por españoles. Los españoles no eran los que trabajaban con este tipo de máquinas. Eran los indígenas, ya que los indígenas en ese tiempo eran los esclavos y estaban a las órdenes de los españoles. Los indígenas eran los que se encargaban de trabajar con estos obrajes. Y los españoles, el trabajo de ellos era supervisar su trabajo. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo eran este tipo de máquinas. Si se ven, eran muy antiguas, no como la tecnología de ahora, obviamente. Y, y de esta manera ellos trabajaban con las telas y de esta manera hacían las ropas de ese tiempo y varias objetos con lana. También podemos asistir a varios museos que hay en Ecuador, por ejemplo, uno es Otavalo, en donde se exponen estos tipos de máquinas que se usaban para los sobrajes, como podemos ver aquí en estas dos imágenes, que es en Otavalo. Si quieren pueden ir y verlos por ustedes mismos. Muchas gracias. Ok, señor Cabrera, que usted no entra. Bueno, buenos días hermanos, buenos días compañeros. Mi tema es el obraje. ¿Qué es el obraje? Los obrajes eran en la América colonial, especialmente en la Nueva España, eran pequeñas industrias que extendieron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, donde en su mayoría los indígenas fabricaban productos textiles manejado de modo anárquico, pues cada establecimiento fijaba sus propias reglas y condiciones laborales. Como ellos también sustentaban la economía, también eran personas explotadas y también por esa explotación laboral le causaba enfermedad o muerte. Condiciones de trabajo en los obrajes. Si hacemos referencia a las condiciones de aquellos que trabajaban en los obrajes, se podían afirmar que estas personas eran explotadas y laboraban en condiciones de la esclavitud. Para hacer ejemplificar este panorama laboral en el obraje, habría que poner el ejemplo de los indígenas, que laboraban en la Nueva España actual en territorio mexicano, entre el año 1568 y 1580, en el Virrey de Nueva España. Emitió un conjunto de ordenanzas y mandamientos con el propósito de erradicar los abusos cometidos en la actividad de obraje. Este panorama se dio en la región Sudamérica y en los indígenas eran sometidos a un sistema opresivo y de esclavitud que duró varios siglos. Ellos eran personas que elaboraban ropas, cosas así, pero también eran personas explotadas laboralmente. Gracias. Gracias, señorita Beltrán.
Me indica cuando quiere que pase, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Voy a hablar sobre el concertaje. Gracias, hermano. El concertaje era un contrato que se tenía para justificar la esclavitud indígena. Con este contrato se tenía una prueba que se había comprado a un indígena y por ende estos debían trabajar para su dueño hasta que su vida finalizara. Y dependiendo de la extensión del contrato, podía pasar a ser hereditario entre las familias del esclavo. O sea, podía ser entre hijos, nietos, esposas, etc. En este constituía el concertaje colonial. Los trabajadores o peones vivían en las haciendas con sus familias. Se concertaban, o sea que se comprometían con los dueños en el trabajo. Por una generación lo llamaban concierto. Tenían un salario, pero nunca lo recibían porque estos estaban endeudados con los patrones. Los peones pedían adelantos en dinero al patrón para poder pagar impuestos y compromisos religiosos, como bautizos, matrimonios, entierros, otros. La relación entre peones y patrones era libre, solo en teoría. En realidad era una forma de trabajo obligatorio, ya que el patrón podía encarcelar al peón para que le pagara la deuda. ¿Ya? El concierto funcionó usualmente durante la segunda mitad del siglo XVII. El concierto se hacía por escrito y por un periodo que iba de 6 meses a un año. El trabajador tenía derecho a una casa de un vecindario. Esto se dio mucho en la época colonial. En algunos casos se podía eliminar un porcentaje con una gran suma de dinero, aunque era muy difícil que alguien la pagara, ya que su valor era muy grande. Micrófono, por favor. Le escuchamos, Macías, ilústrenos. Me avisa cuando quiere que pase, ¿ah? Ya. Ya, buenos días, hermanos, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el concertaje. ¿Qué es el concertaje? Es un contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria sin recibir salario. Para que sea más específico, era un documento que había sido firmado por el mismo indígena, quien había entregado su libertad por una determinada suma de dinero. Paso. Sí. ¿Qué es el concertaje en lo laboral? En 1601 se estableció el concertaje o concierto de los trabajadores, por el cual estos acordaban laborar para determinado propietario a cambio de un jornal. ¿Qué es jornal? Es cantidad de dinero que gana un trabajador por cada día de trabajo. Ya, siga. Con este contrato se tenía una prueba de que se había comprado un indígena y que estos debían trabajar para su dueño hasta que su vida finalizara. Gracias. Ok, gracias por su ilustración inmensa que nos ha dado. Bueno, mi tema es el latifundio. El latifundio es una gran extensión de tierra donde realizan actividades agropecuarias. ¿Qué es lo que quiere decir agropecuaria? Agropecuarias son actividades que están relacionadas a la ganadería y a la agricultura. Esto quiere decir que dentro del latifundio realizan ya sea el cultivo de hortalizas y también la crianza de animales. Etimología de lo que es el latifundio. La palabra latifundio proviene del latín latifundium, que ya en su época traducida como una amplia extensión que significa latus, destinada a servir de base o raíz de algo. Este último vocablo comparte origen con palabras vinculadas con lo económico como fondos, lo cual demuestra su vínculo temprano con la acumulación de propiedades y el poderío señorial. El origen del latifundio. El latifundio tiene origen dentro de la época del Imperio Romano, cuando se diferenciaba a los ciudadanos entre los proletarios, que significa los que solo tienen hijos, pero no terrenos, y los poseedores de tierra. Posteriormente en la Edad Media tomaron relevancia los señores feudales, que eran aristócratas con poder militar. Estos brindaban protección a los campesinos a cambio
de que los que producían dentro del latifundio se diera a los latifundistas, que ese es el nombre que se le da a las personas dueñas del latifundio. Siglos después, los conquistadores europeos que llegaron al continente americano se repartieron las tierras inválidas y así ellos tomaron el puesto de latifundistas. Rasgos esenciales que hay dentro del latifundio. Estas grandes extensiones de tierra solamente tienen un dueño. La productividad es dispersa de gran volumen, pero muy por debajo de las capacidades máximas de la tierra explotada. Mano de obra empleada en condiciones precarias y por lo tanto bajo nivel de vida. Poca capitalización de lo producido y por lo tanto baja competitividad en los mercados. Bajo nivel tecnológico involucrado en la siembra y recolección. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, señorita. Sigue el estudiante Villota, que no está, parece. Señor Villota, si usted está, por favor, active su micrófono. Puede que haya ingresado con otro nombre, ¿no? Como a algunos les gusta cambiarse de nombre, pero parece que no está. Perfecto. Hemos escuchado los 3 temas de exposición en esta hora, ¿verdad? Son temas que están basados en toda la organización que trajo España a América. Como ya hemos ido viendo, después de la conquista, los españoles se radicaron acá en el nuevo continente, ¿verdad? En América, tomando control primero a través de todos los pueblos por la fuerza. Segundo, le implantaron una doctrina o una creencia católica, ¿verdad? A las bravas. Y después de haber hecho esto, no les preguntaron ni les dijeron, como en la actualidad, ustedes le dicen, bueno, tú quieres ser cristiano, quieres ser evangélico, quieres seguir a Cristo, o quieres ser católico, quieres ser testigo de Jehová, y cada cual decide lo que quiere ser. Pero en ese entonces la Iglesia Católica entró por la fuerza, entró pateando la puerta y se adueñó de América y le impuso, ¿verdad? Y le impuso. Yo digo eso porque eso es, ¿no? Entraron a la fuerza, imponiendo lo que ellos querían. Donde los pobres indígenas no sabían ni dónde estaban parados, porque lo que estaban presentando era algo muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Entonces, ellos comenzaron a crear organismos, ¿verdad? Organismos con la finalidad de que como que lavarse las manos y decir que todo lo que ellos estaban haciendo era correcto. Obviamente que iba a estar correcto porque esas organizaciones estaban establecidas por España mismo. Entonces, ahí crean un sinnúmero de organizaciones o empresas. Ya en clases anteriores hablamos acerca de la MITA, ¿verdad? Hablamos acerca de los encomenderos, que también fueron creados por ella. Pero como sigue avanzando la historia, sigue avanzando el desarrollo de los españoles en América, ahora ¿qué crean? Crean 3 instituciones más. Primero, el obraje. Segundo, ¿verdad? Después del obraje, crean el concertaje y por último el latifundio. 3 organizaciones, 3 tipos de forma de cómo manejar la situación que se vivía acá en el nuevo continente. La primera que estamos estudiando el día de hoy es el obraje. En otras palabras, se adueñaron de las empresas textiles que ya tenían los aborígenes en nuestro territorio. ¿Cómo es esto? Recordemos que ya los pueblos aborígenes eran extremadamente desarrollados para su tiempo. Ellos ya tenían conocimiento de muchas cosas. Recordamos nosotros la chacana, que eran figuras geométricas que ellos desarrollaban, que representaban el inframundo, los 4 mundos que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Esta chacana, ellas lo acostumbraban a diseñar en sus vestuarios reales, en los vestuarios para la nobleza. O sea que cuando llegaron aquí, los españoles, por eso es que yo siempre digo, hay que sacarnos de la idea que los incas y los aborígenes eran pueblos que andaban desnudos. No eran pueblos que andaban desnudos. Eran pueblos que sí tenían vestimentas desarrolladas por ellos mismos. ¿Y eso cómo lo demostramos? Cuando nosotros estudiamos o observamos momias que existen en el país, ¿verdad? Como la momia de Guano, que está ubicada en la ciudad de Guano, en el cantón Guano. En esta momia encontramos una vestimenta que data por muchos años atrás, antes de la llegada de los españoles, donde estaba vestida esta momia, al parecer un supuesto tipo de poncho, donde ya se observa la chacana, se observan tejidos que habían ellos unificado, obviamente de manera manual. Entonces, por eso decimos que las sociedades
tanto aborígenes, incásicas o las sociedades ecuatorianas aborígenes de aquel entonces en nuestro territorio, no es que no se vestían, sí tenían vestimenta, que no eran obviamente como las que utilizaban en Europa, eso sí es muy distinto. Entonces, el obraje podemos decir que es un tipo de empresa textil, ¿verdad? Donde se producía la ropa, donde se desarrollaba o donde se utilizaba ya por estas personas la piel de los animales o la lana que producía los animales. Recordemos que no solo utilizaban la lana de las alpacas, la lana de las vicuñas, la lana de las llamas, sino que ellos también utilizaban, ¿verdad?, el cuero y la piel de muchos animales con la finalidad de hacer vestimentas y ropa que los protegiera pues de la altura y el frío. Segundo tema que en esta mañana escuchamos fue el concertaje. En otra palabra, esta fue la carta o el as bajo la manga que utilizó España. ¿Para qué cosa? Para decirle a la Iglesia Católica que supuestamente velaba por el cuidado de los aborígenes, el cuidado de los indígenas, ¿verdad? Porque supuestamente esa era la labor de la iglesia, cuidar a través de sus organizaciones. Pero ¿qué sucedió? A través del concertaje, ¿verdad? Que era un contrato legal, como hoy le llamamos nosotros contrato de trabajo, ¿verdad? El concertaje era un contrato de trabajo en ese tiempo, solo que llamaba ese nombre, concertaje, con la finalidad donde se establecía, imagínense ese contrato, donde el indio, donde el indígena firmaba no solo por él, sino por toda su descendencia, estaba condenada a formar parte del concertaje. Como los aborígenes no tenían firma, no sabían escribir, y la costumbre que se tenía en Europa era que colocaran la señalética de sus dedos, las huellas de sus dedos, entonces los concertajes le hacían pintar con tinta y le hacían marcar la huella de sus dedos, de sus 10 dedos, donde indicaba que él estaba comprometido a servirle, ¿verdad?, al Estado español, él y su descendencia después de su muerte. Entonces, imaginemos todo esto. El concertaje es una carta, un as bajo la manga que utilizó España con la finalidad de aparentemente legalizar el trabajo. Pero no fue ninguna legalización, lo que legalizó fue el esclavismo, en otras palabras. Porque si estaba haciéndole firmar a una persona, a un aborigen, a un indígena, un contrato de trabajo, supuestamente, donde no solamente le pertenecía su trabajo a España de él, sino de su descendencia, era un contrato de esclavismo. Solo que supuestamente lo hacían de manera más legalizada. Tercer tema fue el tema del latifundio y los latifundistas, ¿verdad? ¿Qué era un latifundio? Vamos a ver. ¿Quién recuerda qué era un latifundio? Era como un pedazo de tierra. ¿Ya? Era como un pedazo de tierra, dice la compañera Banchón. ¿Alguien más que tenga un concepto acerca del latifundio? De lo que usted escuchó de la clase. ¿Dónde están esos escoltas abanderados? A ver, los quiero escuchar. Presente, abanderados. Son como Pero dije hectáreas. abanderados, no los banderados, los vagos, dije abanderados. Hermano, era como un pedazo de tierra donde se realizaban actividades agropecuarias como ganadería y agricultura. Muy bien, gracias. Era una parcela, un espacio terrestre, donde se lo había dedicado al cultivo, ¿verdad? Al uso, al trabajo. No solo al sembrío, sino a la crianza de animales y todo esto que desarrollaba un grupo de personas que había sido escogida de la tierra. ¿Quiénes más para trabajar esa tierra que los propios aborígenes, que ya sabían el manejo de sus tierras? ¿Quiénes más que habían creado en el imperio incásico, crearon mesetas, terrazas para distribuir los sembríos y que así cuando haya fuertes lluvias, ¿verdad?, no se inundaran? ¿Por qué usted cree que la sierra no sufre de problemas de inundación como la costa? No solo porque estamos en terrenos bajos, sino que en la sierra ellos crearon terrazas artificiales. ¿Cómo era esto? Donde ponían piedra encima, la tierra más abajo y otra vez ponían piedra. Y así el agua chupaba como un sedazo y se extraía todo. No se quedaba sentada. Mientras que acá en la costa, si nos inundamos, ¿qué problema más bien tienen los de la sierra? Cuando un volcán erupciona. Cuando hay la erupción de un volcán, la ceniza, el material piroplástico que emana, ¿verdad? El volcán,
el problema del desastre natural causa y daña las plantaciones. Pero jamás escucharemos nosotros que la sierra se perdió los alimentos por causa de la inundación. Casi eso no se da. ¿Por qué? Primero porque siembran en montaña o crean terrazas artificiales. Entonces, el latifundio sirvió para esto. Después aparecieron ¿quiénes? Los señores latifundistas. ¿Cuál era la misión de los latifundistas? Eran unos aprovechados, supuestamente con el fin de cuidar a esas personas, de brindarle apoyo, de brindarle respeto, ¿verdad? Ellos eran los que los defendían como un tipo de guardia. Pero a causa de estos guardias, ¿qué tenían que hacer? Mantenerlos, sostenerlos, darle la alimentación y todo lo que ellos pedían. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir sobre este tema, sobre esta clase? ¿Qué nos damos cuenta? Que las organizaciones que siempre fue creando España en América siempre tenían fines abusivos, siempre tenían la finalidad de aprovecharse de la situación y sacarle pues, el jugo a las cosas. Y una de las armas más poderosas que utilizó España fue el famoso porcentaje, donde era un contrato, ¿verdad? Un contrato donde la persona se comprometía a trabajar la tierra o en lo que se lo dedicara con la finalidad de recibir una mínima cantidad y el resto distribuirlo para España, para la persona encargada del concertaje, para los latifundistas o para las personas que tenían en cargo las encomiendas. Y si moría la persona, pues su hijo pasaba a su hijo. Señores estudiantes, por favor, recordemos que son temas muy puntuales, o sea, por eso les mando a hacer un mínimo resumen. No lo lleno de tantas cosas. ¿Qué era, por ejemplo, el obraje? Eran empresas manuales donde trataban y utilizaban pues la lana de la vicuña, alpaca, llama y creaban tejidos, creaban ropa. ¿En qué se basaba lo que era el concertaje? Era un contrato, un arma engañosa, ¿verdad? Un contrato, en otras palabras, donde los aborígenes o los indígenas se comprometían a trabajar toda su vida y hasta después de muerte le seguía a la familia en su cargo. Y el latifundio era un pedazo de tierra que se dedicaba a las actividades agrícolas. Años más tarde aparece el latifundista, que era un tipo de guardia, donde aparentemente les brindaba el cuidado, pero recibía también algo a cargo. También se aprovechaba. Señores estudiantes, hasta ahí nos quedamos, por favor. Que tengan un excelente día. Recuerden realizar los resúmenes y enviar a tiempo. Dios les bendiga. Buenos días todavía.